La música en la vida y en el pensamiento de la antigua Grecia. La antigua Grecia es la civilización más temprana que nos ofrece suficientes testimonios para elaborar una visión completa de su cultura musical. Sin embargo, aún existen numerosas lagunas de conocimiento. Empezaremos con los instrumentos que utilizaron, pasaremos después a los escritos sobre las facetas y efectos de la música, continuaremos con los escritos teóricos y concluiremos con la música misma. La civilización griega abarcaba no solo la península griega, sino también las islas del Egeo, buena parte de Asia Menor, el sur de Italia, además de Sicilia, y de las colonias alrededor del Mediterráneo y del Mar Negro. Los instrumentos y sus usos. Sabemos acerca de los instrumentos griegos gracias a escritos, a los restos arqueológicos y a cientos de imágenes en vasijas. Los instrumentos más importantes fueron el aulos, la lira y la cítara. Los griegos usaron también arpas, otros instrumentos de cuerda punteada, flautas de pan, cornos, una primitiva forma de órgano y una variedad de instrumentos de percusión tales como tambores, platillos y sonajeros. El aulos consistía en una especie de oboe que se solía tocar por pares. Cada tubo tenía unos agujeros para los dedos y una boquilla provista de una lengüeta. No ha sobrevivido ningún tipo de lengüeta, pero las descripciones escritas sugieren que el aulos tenía largos tubos con una lengüeta vibrante. El tono podía variarse mediante la posición de la lengüeta en la boca, la presión del aire y la digitación. Las imágenes de intérpretes de auloi muestran ambas manos con la misma posición en los dedos, lo que llevó a los estudiosos a pensar que ambos tubos se tocaban al unísono, con leves diferencias de tono entre ellos, creando así un sonido quejumbroso. Pero las modernas reconstrucciones basadas en los auloi que han pervivido pueden emitir también octavas, quintas y cuartas paralelas, o un bordón o voz separada en una flauta frente a una melodía en la otra, de manera que este método de ejecución no puede descartarse. Por regla general, las liras tenían 7 cuerdas y eran rasgueadas por un plectro o con una púa. Había distintos tipos de liras. Las más características utilizaban como caja de resonancia un caparazón de tortuga sobre el que se extendían las cuerdas de tripa de buey. El ejecutante sostenía la lira delante, apoyada en la cadera y sujeta a la muñeca izquierda mediante una correa. La mano derecha rasgueaba con el plectro, mientras que los dedos de la mano izquierda tocaban las cuerdas, quizá para crear armonías o para mitigar o silenciar el sonido de algunas cuerdas. La lira estaba asociada a Apolo, dios de la luz, la profecía, el aprendizaje y las artes, especialmente la música y la poesía. Aprender a ejecutar la lira era parte esencial de la educación en Atenas. Tanto el hombre como la mujer tocaban la lira y la usaban para acompañar la danza, el canto o la recitación de poesía épica como, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea de Homero. Se tocaba música de lira en las bodas o simplemente como entretenimiento. La cítara era una lira grande, utilizada en particular en procesiones y ceremonias sagradas y en el teatro, siendo tocada normalmente mientras el músico estaba de pie. Las imágenes de la Grecia antigua rara vez muestran a los intérpretes leyendo un pergamino o una tablilla mientras tocan. A partir de ello, y de los documentos escritos, se deduce claramente que los griegos, a pesar de poseer una notación bien desarrollada antes del siglo IV a.C., aprendían la música sobre todo de oído, tocaban y cantaban de memoria o improvisaban usando fórmulas y convenciones. Desde el siglo VI a.C., o antes, el aulos y la cítara se tocaban como instrumentos solistas. El informe de una lid musical en el 582 a.C. describen la interpretación del Nomos Fídicos, una composición para aulos que narra el combate entre Paolo y la serpiente Pitón.
Los concursos entre intérpretes de cítara y aulos, así como los festivales de música vocal e instrumental, se hicieron cada vez más populares después del siglo V a.C. Cuando los artistas famosos hacían su aparición, miles de personas se congregaban para escucharlos. Algunos intérpretes hicieron grandes fortunas mediante giras de conciertos o emolumentos pagados por ricos mecenas. En particular, tras cosechar la fama venciendo en los concursos. Entre los músicos aclamados en los recitales se encontraba cierto número de mujeres que estaban excluidas de los concursos. La mayor parte de los intérpretes profesionales, no obstante, eran de un estatus inferior, a menudo esclavos o sirvientes. El pensamiento musical griego. Gracias a los testimonios escritos, conocemos muchos detalles acerca del pensamiento griego en torno a la música. Había dos clases principales de escritos sobre música. 1. Doctrinas filosóficas sobre la naturaleza de la música. Y 2. Descripciones sistemáticas de los materiales de la composición musical, lo que hoy llamamos teoría de la música. En ambos campos, los griegos emitieron juicios profundos y formularon principios que han sobrevivido hasta hoy. Los escritos más influyentes acerca de los usos y efectos de la música aparecen en pasajes de obras de Platón, como la República y el Timeo, y de Aristóteles, como su Política. La teoría griega de la música evolucionó continuamente desde la época de su fundador, Pitágoras, hasta Arístides, Quintiliano, siglo IV después de Cristo, el último escritor importante. Como podemos esperar en una tradición que se extiende durante casi un milenio, los escritores expresaron diferentes puntos de vista y el significado de numerosos términos se fue transformando. A continuación señalaremos los rasgos más característicos de la música y los más importantes para la posterior historia de la música de Occidente. En la mitología griega, los inventores de la música y sus primeros practicantes fueron dioses y semidioses tales como Apolo, Hermes, Anfión y Orfeo. La palabra música, en griego musique, deriva de una palabra asociada a las musas y originalmente designaba cualquiera de las artes asociadas a ellas, de la historia a la danza. Para los griegos, la música era tanto un arte destinado al disfrute como una ciencia estrechamente relacionada con la aritmética y la astronomía. Su presencia era constante en todos los ámbitos: el trabajo, la vida militar, la escuela y la recreación en las ceremonias religiosas, la poesía y el teatro. La música como arte de la interpretación se llamaba melos, término del que procede la palabra melodía. Al principio era monofónica, consistiendo en una única línea melódica. No existía concepto alguno para aquello que llamamos armonía o contrapunto. Si bien los instrumentos adornaban a menudo la melodía, mientras un solista o un coro cantaban una versión sin adornos, dando así lugar a la heterofonía. Melos podía indicar una melodía instrumental sola o una canción con un texto, mientras que un melos perfecto consistía en melodía, texto y estilizado movimiento de danza, concebidos como un todo. Para los griegos, música y poesía eran casi sinónimos. En la República, Platón definía el melos como una mezcla de texto, ritmo y armonía, significando aquí las relaciones entre los tonos. En su Poética, Aristóteles enumeró los elementos de la poesía como melodía, ritmo y lenguaje, y observó que no existía ningún nombre para referirse a un discurso elaborado, ya fuese en prosa o en verso, que no incluyese la música. La poesía lírica denotaba la poesía cantada con el acompañamiento de la lira. La tragedia incluye el sustantivo ode, el arte de cantar. Muchas otras palabras griegas empleadas para diferentes tipos de poesía, como por ejemplo himno, eran términos musicales.
Para Pitágoras y sus seguidores, los números eran la clave del universo y la música era inseparable de los números. Los ritmos estaban ordenados por números, puesto que cada nota era algún múltiplo de la duración primordial. Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de que la octava, la quinta y la cuarta, reconocidas hacía tiempo como consonancias, estaban asimismo relacionadas con los números. Estos intervalos se generan mediante las proporciones más simples. Por ejemplo, cuando se divide una cuerda, los segmentos cuyas longitudes tienen la proporción 2:1 hacen sonar una octava, 3:2 hacen sonar una quinta y 4:3 una cuarta. Puesto que los sonidos y los ritmos musicales estaban ordenados según los números, se pensó que eran ejemplo del concepto general de armonía, la unificación de las partes en un todo ordenado. A través de este flexible concepto, que podía comprender proporciones matemáticas, ideas filosóficas o la estructura de la sociedad, así como un intervalo musical, un tipo de escala o un estilo de melodía concretos, los escritores griegos percibieron la música como un reflejo del orden del universo. La música estaba estrechamente relacionada con la astronomía, en virtud de dicha noción de armonía. En efecto, Claudio Ptolomeo, el eminente astrónomo de la antigüedad, fue también un importante escritor sobre música. Las leyes y proporciones matemáticas eran consideradas los cimientos tanto de los intervalos musicales como de los cuerpos celestiales, y se pensaba que ciertos planetas, sus distancias entre sí y sus movimientos se correspondían con notas, intervalos y escalas de la música. Platón dio forma poética a esta idea en su mito de la armonía de las esferas, la música inaudible producida por las revoluciones de los planetas. Esta noción fue evocada por los escritores durante toda la Edad Media y en épocas posteriores, incluida su mención por Shakespeare en La Tempestad y por Milton en Su Paraíso Perdido, y subyace a los estudios de Johannes Kepler de 1571-1630, el fundador de la astronomía moderna. Música y edos. Los escritores griegos pensaban que la música podía afectar el edos, el carácter ético de uno o el modo de ser y de comportarse. La idea se generó sobre la base de la visión pitagórica de la música como un sistema de tonos y ritmos, gobernado por las mismas leyes matemáticas que operaban en los mundos visible e invisible. La armonía de la música reflejaba la armonía en otros ámbitos y por lo tanto podía influir en ellos. El alma humana era vista como un compuesto cuyas partes se mantenían en armonía en virtud de relaciones numéricas. Porque reflejaba este sistema ordenado, la música podía penetrar en el alma y restaurar su armonía interior. En la doctrina de la imitación, mímesis, esbozada en su Política, Aristóteles describía cómo la música afectaba la conducta. La música que imitaba en cierto edos suscitaba ese mismo edos en el oyente. La imitación de un edos particular se conseguía en parte mediante la elección de la armonía, en el sentido del tipo de escala o del estilo de melodía. Aun cuando los siglos posteriores lo interpretaron como una atribución de tales efectos a un modo o a una escala concretos, Aristóteles tuvo probablemente también en mente los giros melódicos y las características estilísticas generales de una cierta armonía, así como los ritmos y géneros poéticos particulares mayormente asociados a ella. Tanto Platón como Aristóteles abogaron por que la educación hiciera hincapié en la gimnasia como disciplina del cuerpo y en la música como disciplina de la mente. En la República, Platón insistió en que ambos debían estar equilibrados porque demasiada música lo convertía a uno en débil e irritable,
mientras que demasiada gimnasia volvía a la persona incivilizada, violenta e ignorante. Además, sólo cierta música era conveniente, ya que la escucha habitual de una música que suscitase estados de ánimo innobles podía deformar el carácter de una persona. Los instruidos para el gobierno deberían evitar las melodías que expresaran lenidad e indolencia. Platón aprobaba dos armoniae, la doria y la frigia, porque fomentaban las virtudes de la templanza y del valor, y excluía otras. Deploraba la música que utilizaba escalas complejas o mezclaba géneros, ritmos e instrumentos incompatibles. En la República y en las leyes, Platón aseguraba que las convenciones musicales no debían cambiarse, puesto que la ausencia de ley en el arte y en la educación conducía al libertinaje en las costumbres y a la anarquía social. Ideas similares han sido esgrimidas por los guardianes de la moralidad en los 24 siglos siguientes, de manera que el ragtime, el jazz, el rock, el punk o el rap han sido condenados por estas razones. Aristóteles fue en su política menos restrictivo que Platón. Sostuvo que la música podía utilizarse para el placer y para la educación, y que las emociones negativas como la compasión y el terror eran purgadas al ser inducidas por la música y el drama. En cualquier caso, su opinión era que los hijos de los ciudadanos libres no debían buscar su formación profesional como intérpretes de instrumentos musicales, ni aspirar a convertirse en virtuosos de los mismos, puesto que consideraba vulgar y de baja categoría la ejecución musical, con el único fin de agradar a los demás en vez de para perfeccionarse uno mismo. La teoría de la música en Grecia. No han sobrevivido escritos de Pitágoras y los de sus seguidores existen solo en fragmentos citados por otros autores. Los escritos teóricos más tempranos de que disponemos son los elementos armónicos y los elementos rítmicos de Aristoxeno, un discípulo de Aristóteles. Escritores posteriores de importancia son Cleónides, Ptolomeo y Arístides Quintiliano. Estos teóricos definieron algunos conceptos aún vigentes hoy en día, así como otros específicos de la música griega antigua. Sus escritos demuestran cuánto valoraban los griegos el pensamiento abstracto, la lógica y la definición y clasificación sistemática que han influido en los escritos posteriores concernientes a la música. También demuestran el aprecio de los griegos por la variedad, dada la profusión de notas, intervalos y escalas disponibles en el sistema descrito por ellos. De los elementos rítmicos de Aristoxeno solo ha sobrevivido una parte, pero esta basta para mostrarnos que el ritmo musical estaba estrechamente vinculado al ritmo poético. Aristoxeno define las duraciones como múltiplos de una unidad básica de tiempo. Este esquema tiene su paralelo en la poesía griega, en la que aparecen pautas de sílabas largas y cortas y sílabas acentuadas y no acentuadas, como en inglés. En los elementos armónicos, Aristoxeno distingue entre el movimiento continuo de la voz, que sube y baja como en el discurso, y el movimiento diastemático, o interválico, en el que la voz se mueve entre tonos fijos separados por intervalos discretos. Una melodía consiste en una serie de notas, cada una de una altura particular. Un intervalo está formado por dos notas de diferente altura, y una escala es una serie de 3 o más alturas o tonos diferentes en orden ascendente o descendente. Estas definiciones aparentemente simples establecieron una base firme para la música griega y para lo que va a ser toda la teoría de la música posterior. Por contraste, los músicos babilonios parecían no tener denominación alguna para los intervalos en general, sino que únicamente daban nombres a los intervalos formados por partes concretas de cuerdas en la lira o en el arpa.
La mayor abstracción del sistema griego supuso un considerable avance. Algo único en el sistema griego fueron los conceptos de tetracordo y de género, genus o génera. Un tetracordo, literalmente 4 cuerdas, constaba de 4 notas que abarcaban una cuarta justa. Existían 3 genera, clases de tetracordos, como son el diatónico, cromático y enarmónico. Las notas de los extremos del tetracordo se consideraban de altura fija, mientras que las 2 notas intermedias podían desplazarse para formar distintos intervalos dentro del tetracordo y crear diferentes génera. Por regla general, los intervalos más pequeños eran los más graves y los más grandes los más agudos. El tetracordo diatónico incluía 2 tonos enteros y un semitono. En el cromático, el intervalo superior era un semiditono, equivalente a una tercera menor, y los otros 2 eran semitonos. En el enarmónico, el intervalo superior era un ditono, equivalente a una tercera mayor, y los intervalos inferiores eran aproximadamente cuartos de tono. Todos estos intervalos podían variar ligeramente en su tamaño, dando lugar a matices dentro de cada género. El sistema de géneros no era un conjunto de ideas arbitrarios, sino un intento de explicar la práctica musical. Aristóxeno subraya que el género diatónico era el más antiguo y el más natural, el cromático el más reciente y el enarmónico el más refinado y difícil de escuchar. En efecto, hemos visto que el sistema babilónico que precedió al griego en más de un milenio era diatónico. Puesto que la mayor parte de las melodías excedían el ámbito de una cuarta, los teóricos combinaban los tetracordos para cubrir ámbitos mayores. 2 tetracordos sucesivos eran conjuntos si compartían una nota, o disjuntos si estaban separados por un tono entero. El sistema con 4 tetracordos más la nota más grave añadida para completar el ámbito de una octava se denominaba sistema perfecto mayor. Los tonos extremos y fijos de cada tetracordo se consignan en notas blancas, los tonos móviles interiores en notas negras. Cada nota y cada tetracordo tenían un nombre para indicar su lugar en el sistema. La nota intermedia se llamaba mese, media. El tetracordo que comprendía una cuarta por debajo del anterior, meson. El tetracordo más grave, hípaton. Y los que estaban por encima de la mese, diezugmenon e hiperbolaion, de los extremos. También existía un sistema perfecto menor, que abarcaba una octava más una cuarta, con un único tetracordo conjunto, simmenenon, por encima de la mese. En la base del sistema no se encontraban tonos fijos y absolutos, sino las relaciones entre los intervalos de notas y tetracordos. Esta transcripción de ámbito la es puramente convencional, aunque vemos ya que se aproxima mucho al ámbito utilizado en el canto medieval. Cleónides puso de manifiesto que en el género diatónico las 3 principales consonancias de cuartas, quintas y octavas justas estaban subdivididas en tonos y semitonos, según un número limitado de modos, que él llamó especies. Este concepto ha demostrado ser muy útil a la hora de comprender la melodía en Grecia, el canto medieval, la música polifónica del Renacimiento e incluso la música del siglo XX, de manera que parece que merece una atención especial. Cleónides identificó 3 especies de cuarta. La primera y ascendente, semitono, tono, tono, como si, do, re, mi. La segunda, tono, tono, semitono, como en do, re, mi, fa. La tercera, tono, semitono, tono, como en re, mi, fa, sol. Solo eran posibles estas 3 disposiciones de 2 tonos y un semitono.
Las 7 especies de octava eran combinaciones de las especies de cuarta y quinta, una división de la octava que adquirió importancia en la teoría medieval y renacentista. Cleónides identificó las especies como él supuso que los antiguos las denominaron. La primera especie de octava, representada por el ámbito de si a si, fue llamada Mixolydia, y era seguida por la lidia, dos, do, frigia, re, dórica, mi, hipolidia, fa, hipofrigia, sol, e hipodórica, la. Estas 7 especies de octava son análogas a las 7 afinaciones diatónicas reconocidas por los babilonios, lo cual sugiere una continuidad en la práctica y, quizá, en la teoría. Como se verá en el capítulo 2, en el tema 2, algunos teóricos medievales adoptaron posteriormente estas denominaciones para los modos, pero estos últimos no se ajustan a las especies de octava de Cleónides, sin olvidar que las especies de octava carecen de cierto aspecto específico de los modos, una nota principal en la cual se espera que termine una melodía. Las denominaciones adoptadas por Cleónides para las especies de octava inspiraban también otras asociaciones. Dórico, frigio y lidio eran nombres étnicos originalmente asociados con estilos musicales practicados en distintas regiones del mundo griego. Platón y Aristóteles usaron estos nombres para los armoniae, en el sentido de tipos de escalas y estilos melódicos. La adición de prefijos, tales como hipo, multiplicó el número de nombres al uso. Escritores posteriores, incluidos Aristoxeno, Cleónides y Arístides Quintiliano, usaron los mismos nombres para hasta 15 diferentes tonoi, definiendo el tonos como una escala o conjunto de tonos dentro de un ámbito específico o región de la voz. Estos tonoi incluían en una esencia la posibilidad de transponer el sistema de tonos hacia arriba o hacia abajo mediante un cierto número de semitonos. Como los armoniae, los tonoi estaban asociados al carácter y al humor, siendo enérgico el tonoi más agudo y reposado el más grave. No debemos suponer que toda la música de la región dórica, sur de Grecia, utilizaba las especies de octava dóricas, la armonía dórica y los tonos dóricos, ni que estos 3 conceptos eran equivalentes o estaban estrechamente relacionados. Parece más bien que los escritores, durante un periodo de 1000 años, estuvieron aplicando términos familiares pero con usos nuevos. Esta tendencia de los músicos a utilizar viejos términos para formas nuevas es algo común a todas las épocas y lo veremos en numerosas ocasiones en los próximos capítulos. Puede ser frustrante a la hora de aprender la historia de la música, ya que las definiciones parecen estar cambiando constantemente. Pero lo más importante en este sentido es reconocer que no todos los usos de palabras tales como armonía y tonos, o de vocablos tales como dórico, significan lo mismo, y procurar comprender el uso que se dio a cada uno en un contexto determinado. La música en la antigua Grecia. Han sobrevivido unos 45 piezas o fragmentos de música griega antigua, los cuales abarcan desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. La mayor parte proceden de los períodos tardíos, fueron compuestos sobre textos griegos cuando Grecia había sido ya dominada por Roma y no fueron recuperados hasta el siglo XX. Todos emplean una notación musical en la cual letras y otros signos se colocan por encima del texto para indicar las notas y sus duraciones. Los ejemplos más antiguos son 2 coros pertenecientes a tragedias de Eurípides, con música probablemente del propio Eurípides. Las piezas posteriores están más completas e incluyen 2 himnos délficos a Apolo, el segundo de 128 o 127 a.C., un verso corto o epigrama de Seikilos, inscrito en el epitafio sobre una lápida de aproximadamente el siglo I después de Cristo.
y 4 himnos de Mesómenes de Creta del siglo II después de Cristo. La coherencia entre estas piezas que han perdurado y los escritos teóricos delata una estrecha correspondencia entre la teoría y la práctica. En el epitafio de Seikilos se ven marcas que indican cuándo la unidad rítmica básica tenía que ser doblada o triplicada. La melodía es diatónica, su ámbito es el de una octava y utiliza la especie de octava frigia. La notación indica el tono llamado iastiano por los teóricos, en el cual el sistema se transpone hacia arriba en un tono entero, resultando un fa sostenido y en do sostenido. El texto equilibra los extremos y nos aconseja que permanezcamos alegres aun admitiendo la muerte. Esto es coherente con el tono iastiano, que está más o menos en el medio de los 15 tonos en términos de ámbito, y sugiere, por lo tanto, la moderación. La melodía parece igualmente moderada en su ethos, ni excitada ni deprimida, sino equilibrando las quintas y terceras ascendentes que dan comienzo a la mayor parte de los renglones del poema mediante gestos ascendentes al final de cada renglón. Orestes de Eurípides ha sobrevivido en un trozo de papiro de aproximadamente 200 años antes de Cristo. Consta de 7 líneas de texto con notación musical sobre ellas, aunque realmente solo se conserva la porción intermedia de cada línea. La notación puede ser bien del género cromático, bien del enarmónico, junto con el diatónico, además de indicar notas instrumentales intercaladas entre las vocales. Ambos rasgos se mencionan en las descripciones de la música de Eurípides, lo que sugiere que esta música pueda en efecto ser suya. En su oda para coro, las mujeres de Argos imploran a los dioses misericordia para Orestes, que ha asesinado a su madre, Climenestra, por ser infiel a su padre, Agamenón. La poesía y, por consiguiente, la música están dominadas por un patrón rítmico. El pie dogmio, utilizado en la tragedia griega para pasajes de gran agitación e intensa aflicción. La música refuerza en este edos mediante pequeños intervalos cromáticos o enarmónicos, fuertes cambios de registro y líneas truncadas cuyos huecos son rellenados por notas instrumentales. Estos ejemplos se ajustan a las descripciones que tenemos en la música griega y demuestran 1. El papel de los instrumentos como apoyo de la música vocal. 2. La idea de que la música imita el edos. 3. La importancia del ritmo y de la estructura poética a la hora de elaborar la melodía. Y 4. El uso de los géneros diatónico, cromático y enarmónico, así como de la notación, los tonoi y las especies de octava. Si bien quedan muchas cuestiones sin resolver, podemos entender la cultura musical de la antigua Grecia gracias a los 4 testimonios examinados en este